Éxodo capítulo 20 describe los 10 mandamientos. Y hoy quisiera poner la atención de la iglesia en el cuarto mandamiento y animar desde aquí a la congregación al respecto del día de reposo. Quisiera introducirles en el día de reposo. Escuchen el término que utilizo porque lo utilizo intencionalmente. No quiero dar una introducción al día de reposo como si fuera una materia en la cual te dan hoy una introducción y mañana te lo explican. Lo que quisiera es introducirte a ti en el día de reposo. Abrir tu paladar al respecto. Es Éxodo en el capítulo 20, estaré leyendo desde el versículo 8 en adelante, para introducir a la congregación en el día de reposo. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 8 y en adelante: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pueden sentarse, mis hermanos. Recuerda mi deseo ante el Señor, y es que me permita introducirte a ti en el día de reposo. Más que producir ante la congregación y el Señor me libra de hacer tal cosa, un sentido culposo, donde tu corazón sienta que estás en falta, mala conciencia, solamente le pido al Señor en oración, le he pedido que me permita introducirte, animarte, promover, generar una expectativa positiva al respecto de esta institución que Dios ha establecido que se llama Día de Reposo. Son muchas las personas que ven estos textos y entienden, eso es del Antiguo Testamento. Eso no es para la iglesia del Señor. Es un facilismo, un error de interpretación, pero algunos se han refugiado en pensar, el Antiguo Testamento no es para mí. Y al pensar así, entonces, se aíslan de gran parte del consejo del Señor y la bendición que el Señor podría darle a través de todo el consejo de Dios. El texto que estoy predicando, pude haberlo predicado desde Génesis, pude haberlo predicado desde los Evangelios, desde el libro de Hebreos, y entiendo que desde el Apocalipsis, pero elegí intencionalmente exponer el mismo texto desde Éxodo y desde la ley de Moisés, pues me gustaría rescatar para mi congregación el valor que tiene todo el consejo de Dios. Que algo esté en el Antiguo Testamento no significa que no haya aquí bendición para ti. Desde la creación misma, el Señor ha establecido un ciclo recurrente de trabajo y descanso. En este momento Israel lo recibe como ley, una bendición del Señor para su pueblo, pero es algo que usted podría buscarlo desde la creación misma, Génesis capítulo 2 al final, y al capítulo 1 y al final, y al comienzo del capítulo 2, encontrará al Señor estableciendo un día de descanso. Que Israel como nación tuviera el beneficio de en su constitución nacional tener un día de reposo no significa que el día de reposo sea un asunto original solamente en la ley de Moisés. De hecho, los 10 mandamientos de la ley, usted podría rastrearlo desde el comienzo de la existencia. Vine a poner el cuarto. Pero habrá alguno que dirá, la ley de Moisés era un asunto para Israel. Y yo le diré, y no matarás, no aplica para ti. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Acaso tampoco esto tendrá que ver contigo?
Hermanos queridos, cuando expongo la ley de Moisés, no expongo la ley de Moisés como un documento vetusto para los antiguos. Quisiera mostrar la ley de Moisés que tiene implicaciones aún hoy para el pueblo del Señor y amplias bendiciones para nosotros. No quisiera hacer de aquellos que figuradamente le arrancan páginas al consejo de Dios. Me gustaría mostrarle que cada palabra de la Sagrada Escritura tiene bendición para mí y que el día de reposo puedo exponerlo desde la ley, pero desde cualquier otra parte de las Escrituras. Quienes así piensan, entiendo que tienen un pobre entendimiento de la palabra del Señor. Desconocen que el reposo fue establecido por Dios aún antes de la existencia de Israel como nación. Desconocen el valor de este ciclo recurrente para la buena mayordomía de la creación. Sobre todo desconocen el significado espiritual que tienen estas cosas. Escuchen el término, el significado espiritual. Alguien me argumentará, pastor, nosotros no estamos atados a la ley. Es verdad. Alguien me dirá, nosotros no podemos ser salvos porque guardemos el día de reposo. Es verdad. Pero yo creo que tú podrías tener un poquito más de plenitud si lo guardaras. Alguien me dirá, yo no soy parte del pueblo de Israel. Yo te diré, el día de reposo, un reposo recurrente, no fue establecido por el Señor solamente para Israel. Fue también establecido para Adán. Fue también establecido para los patriarcas. Fue también establecido para Israel y para cualquier otra nación, pues esta nación es una nación paradigmática y todavía nosotros, occidentales, a través de la herencia judeo-cristiana, hemos llegado a entender la bendición que hay en tener una jornada de trabajo y después un día de reposo. ¿Cuál es la hermosura de la gracia? La hermosura de la gracia no es ignorar abiertamente la ley y su significado, sino vivir a la luz de su cumplimiento en Cristo y con un entendimiento mucho más alto que los antiguos. La hermosura de la gracia no es ignorar la ley. La hermosura de la gracia es saber que Cristo cumplió la ley y que ahí hay bendición para mí. El Señor santificó y bendijo el día de reposo. Yo creo que en estas cosas hay bendición también para tu vida. Pastor, defínalo. ¿Qué es el día de reposo? Día de reposo, o Shabbat, como le llamaban ellos. La palabra Shabbat viene de cesar o descansar. Día de reposo es una pausa posterior al trabajo establecida por Dios a beneficio del hombre. Ahí está. ¿Qué es el día de reposo? Día de reposo, o Shabbat, es una pausa posterior al trabajo establecida por Dios a beneficio tuyo. Eso es guardar el sábado. Es un facilismo, si tú entiendes que es así. Porque yo no creo que con separar solamente un día estás entrando en el reposo que Dios estableció para ti. Creo que hay algo más. Hace falta entendimiento y hace falta discernimiento. Porque una persona bloquea un día en su agenda, no está entrando en el día de reposo. La ley tiene una triple división. Se podría ver la ley como un asunto ceremonial, donde Israel participaba recurrentemente en una serie de sacrificios que apuntaban a Cristo y que fueron suplidos en Cristo, de forma tal que Cristo es el perfecto y definitivo sacrificio. Y nosotros ya no tenemos que hacer los sacrificios de los antiguos, ni la ley ceremonial. ¿Por qué no? Porque Cristo lo cumplió. La ley también tenía un aspecto civil. ¿Cuál era el aspecto civil? Que Israel como nación necesitaba una constitución que le diera fisionomía, que le estableciera diferentes límites, que le mostrara cómo vivir como nación. Esa ley civil de Israel no aplica para nosotros. Aunque mucho que hay en la ley civil de Israel que podríamos nosotros aprender. Pero tú no eres un israelita que estás viviendo en la tierra prometida en este momento. La ley civil de Israel no es para ti. Pero la ley también tiene un aspecto moral que todavía sigue siendo vigente. Aunque nosotros no estamos vinculados a la ley ceremonial, eso lo explica Colosenses 2, del 16 al 17, aunque nosotros no habitamos en el territorio de Israel de forma tal que no estamos ajustados, no estamos sometidos a sus leyes cívicas, todavía la ley de Moisés tiene para nosotros implicaciones morales y los 10 mandamientos, todas las culturas del mundo pueden ser beneficiados por ello. Imagínense nosotros como el pueblo del Señor. En el aspecto moral aprendemos
que el día de reposo debe ser celebrado en un día en específico, que Dios debe ser adorado en ese día, por eso el término santificado, y que el creyente debe descansar. Que yo puedo rescatar, si me permiten el término, aunque entiendo que sería desconsiderado, que yo puedo obtener en el día de reposo. Primero, que debe existir un día de reposo. Segundo lugar, que en ese día Dios debe ser santificado. Y lo tercero, que Dios espera que ese día yo repose. Tres cosas. ¿Qué hacer? ¿Y por qué hacer? Te lo digo rápido. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el qué hacer. Luego, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después, ¿por qué hacerlo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué hacerlo? Con esto espero introducirte en el día de reposo. Es como darte un empujoncito para que repose. Esa es la meta. Sin embargo, hermano, vivimos en una cultura tan ajetreada que en este momento es un exabrupto hablar de reposar. De hecho, el cuarto mandamiento, un alto mandamiento que genera en este momento roncha. ¿Por qué descansar? Nuestro hombre natural se rebela contra las instituciones que Dios ha establecido y nos da dificultad descansar, y entiendo que una de las razones por las cuales nos da dificultad descansar es porque el descanso fue establecido por Dios. A los seres humanos nos gusta sentir que nosotros luchamos por las cosas. Y aún lo que es bueno, nosotros no solamente queremos que sea bueno para nosotros, queremos que sea bueno para nosotros y que sea en nuestros términos. El día de reposo es bueno para ti, pero fue establecido por Dios. Y como fue establecido por Dios, hay una rebeldía en el ser humano, por diseño, desde la caída del hombre, que le hace cuestionar todo lo que Dios ha establecido. Y cada vez que Dios aparece rigiendo la creación, se levanta un ser humano que dice, ¿por qué Dios lo estableció? Porque Él es Dios. Oigan qué cosa, hermano. Tu reposo, tengo que venir yo a argumentar al respecto de él. Porque adentro del ser humano hay una rebeldía instalada en su corazón que le hace cuestionar todo aquello que Dios ha establecido. Y en este momento tengo yo que venir a luchar con una congregación a decirle lo que es bueno para ti y lo que debería ser el deseo de tu alma. Ahora vengo yo a exhortarte que lo hagas porque Dios lo estableció. ¿Qué hacer? Acuérdate del día de reposo para santificarte. Santificarlo, la palabra clave es acuérdate. Y aquí se infiere y es evidente que el pueblo estaba ya familiarizado con la práctica del reposo. Moisés no tuvo que explicarlo, sino que Moisés dijo, acuérdate. Está apelando a algo que ellos conocían, pero probablemente no estaban observando tan bien como deberían observarlo. Con esto vuelvo a argumentar que el día de reposo no es original en la ley de Moisés. El día de reposo fue establecido desde los comienzos de la creación y en este momento Moisés le está diciendo, acuérdense de lo que Dios ha establecido. Acuérdate del día de reposo como algo que no es raro para ti, sino algo que tú conoces, pero que probablemente no estás observando. No hay una introducción explicativa, sino que pasa directamente a legislar sobre algo conocido. Acuérdate. Honra a tu padre y a tu madre. Tú sabes que debes honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y para qué lo ponen en la ley? Porque con facilidad podrías olvidarlo. Acuérdate del reposo. Tú sabes que hay un día de reposo, pero en este momento tienes el día de reposo como ley porque con facilidad podrías olvidarlo. Ninguno de los 10 mandamientos es completamente original. Dios es el mismo. Dios es consistente. Lo mismo que era bueno para Adán, era bueno para Moisés. Y lo que era bueno para Moisés es bueno para mí. La persona a veces lee la palabra como si existieran como 5 naturalezas humanas distintas. Lo que Dios estableció que era bueno para los antiguos es bueno para ti. Leí un buen libro de Chesterton esta semana donde él rescata las cosas antiguas. Y él dice, hay un pensamiento en el hombre moderno que le hace pensar que si algo es viejo, entonces eso es malo. Y no es así. Hay cantidad de cosas viejas que son muy buenas y hay cantidad de cosas buenas que son muy malas. Que algo sea antiguo no significa que sea malo. Y que algo sea nuevo no significa que sea bueno. Que el día de reposo tenga historia no significa que para nosotros estas cosas hayan quedado en la antigüedad. Con esto, quiero salvar el prejuicio de que era para Moisés. No era para Moisés, era también para mí. La ley habla del día de reposo como algo que puede ser olvidado. Y yo creo que le predico a una congregación que está acostumbrada a reposar, pero probablemente lo olvida.
Cristo enseñó que el día de reposo fue hecho para el hombre, para tu bienestar. No fue para esclavizarse en el día de reposo, pero con facilidad nosotros podríamos olvidar el día de reposo. Yo lo anoté, hermano, así mismo. ¿Qué es lo que vemos? Que a lo largo de la historia Dios ha reservado un día, un pueblo, una tribu, una familia, sus siervos, los profetas, el primogénito de toda familia, una ciudad, un templo, y aquello que Dios ha santificado está fuera de lo corriente o del uso común. No puede ser entendido como un asunto más. Si el Señor te dijo que se santificó el día de reposo, que se lo reservó para sí mismo, ya el día de reposo no te corresponde. Pero que el Señor se lo haya guardado para ti, no significa que no sea bueno para ti. Miren qué paradoja. Que aquello que nosotros podíamos olvidar, el Señor te dice, no es tuyo, es mío. ¿Qué anoté? Anoté que todos los hombres deben descansar, pero que para el creyente el descanso tiene más que una norma, tiene un significado espiritual. ¿Y cuál es el significado espiritual? En mi práctica pastoral yo me he dado cuenta que las personas que no descansan no pueden ser ni siquiera pastoreadas. Hablo con las personas y las personas quieren hacer en su vida la voluntad de Dios. Y yo digo, esta persona no tiene una ventana de oportunidad donde discernir la voluntad de Dios. Y uno de los engaños más eficientes del diablo es la falta de descanso y distracción. Las personas viven corriendo de un lado al otro, viven agitados, en un estado mental y emocional, de accidente en accidente, y tú quieres mostrarle los altos principios de la ley de Dios, y en su mente no hay capacidad para discernir. ¿Por qué no hay capacidad de discernir? Porque en este momento no hay la tranquilidad necesaria para llegar a ver el mandamiento de Dios. De forma tal que la cosa más espiritual que tú puedes hacer en este momento es reposar. El día de reposo vuelve a poner la atención de los hombres en su Creador, en un sentido de adoración. Y cuando tú no has puesto tu atención al Creador, por lo menos una vez a la semana, después vamos a querer que tú vivas a la luz de ese Creador y tú las desconoces. El día de reposo nos permite pasar balance y agradecer a Dios por las bendiciones recibidas. Una persona que no reposa no agradece. Y luego tú dices, como que yo no tengo gozo en mi vida. No tengo satisfacción. Claro que no tienes satisfacción porque no tienes tampoco apreciación. Para poder deleitarte en lo que Dios te ha dado, tú necesitas reposar. ¿Para qué es el reposo? Dice que en el día 6 el Señor vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera. El Señor se detuvo, se deleitó en su creación y entonces entró en un reposo. ¿Para qué el Señor quiere que tú reposes? Para que agradezca lo que te ha dado. Una persona que no reposa por mucho de los bienes de la gracia del Señor que reciba, nunca podrá decir Dios gracias. Porque siempre vive corriendo, un correr tras el tiempo, tras el viento, como dice la palabra, y nunca encontrará la oportunidad de agradecer. El día de reposo nos prepara para el siguiente ciclo de trabajo y nos guía a depender de Dios. Quien no reposa siempre entiende que le falta vida para hacer cosas. Él nunca se sienta, porque nunca se detiene. Y como nunca se sienta, entonces siempre piensa que falta algo. Hermano querido, cuando tú entras en reposo porque entiendes que Dios es tu proveedor. Y que durante 6 días te concedió, y ahora el 7º tú reposas, y tú entiendes, si yo reposo no me voy a morir de hambre. Si reposo no me voy a ir a la ruina. Yo reposo porque entiendo que Dios está en control y que Él es mi suplidor. El día de reposo nos recuerda que dependemos de Dios y no de nosotros mismos. ¿Qué sucede con la falta de reposo? Que tiene implicaciones físicas, emocionales y espirituales. De las cosas más espirituales que el hombre puede hacer en el siglo XXI es descansar. De hecho, si una persona descansara, gran parte de sus problemas y sus angustias cesaran. ¿Qué sucede cuando no has descansado? ¿Qué sucede con tu cuerpo? El cansancio, la enfermedad, pero ¿qué sucede con tus emociones? Te vuelves irascible, mecha corta, como le dicen. Hermano, tú ves una persona que anda destemplada, que todo reacciona desproporcionadamente, una persona que no descansó. Y no para hacer de tú una caricatura, pero hay una persona que no ha descansado, no ha entrado en el reposo de Dios. Si hubiera descansado, probablemente no reacciona así. Padres que están criando, es difícil usted criar cuando no descansa. Para usted disciplinar a un muchacho necesita estar en un estado mental y emocional de reposo. ¿Cuántos son los padres que disciplinan mal y después se arrepienten?
porque le cargó al muchacho no solamente lo que correspondía para su disciplina, sino que también le dio un pedazo de su frustración. En lo espiritual, autosuficiencia, insensibilidad, vacío, falta de Dios en el corazón. La gente piensa, bueno, lo que debo hacer es congregarme. Es más que congregarte, es congregarte con intención. Lo que debo hacer es bloquearlo en mi agenda. Es más que bloquearlo en tu agenda, es establecerlo en tu corazón, es introducirte al día de reposo, ver los beneficios. Si tú no ves los beneficios del reposo, no reposas. Desperdicias el día de reposo. He estado mostrando qué es lo que el Señor ha establecido para hacer. Dice así mismo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acordarte del día de reposo para santificarlo. Es lo que el Señor ha establecido. ¿Qué es santificarlo? Separarlo para Dios. Y yo digo, pero si era para nuestro descanso, ¿por qué lo santificó? En la Escritura, aquello que era santo, era aquello separado para Dios. ¿Y por qué lo separa? Porque si lo deja como algo que es para nosotros, haríamos cualquier cosa con el día de reposo. Porque el Señor lo santifica, porque el Señor lo reserva, porque el Señor se lo queda para Él mismo, porque si lo hubiera dejado como una institución humana, nunca reposa. Ni reposa tú, ni reposa tu hijo, ni reposa tu siervo, ni nadie dentro de Israel. El Señor lo reservó como algo que era suyo. Primera cosa que quiero mostrarte, ¿qué hacer? Reposar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Dicen así los versículos del 9 en adelante, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Interesante que el mandamiento más explicado es el día de reposo. Cuando el Señor dijo no matarás, dijo a sí mismo, no matarás y ya. Pero cuando lo del reposo, yo siento aquí que hay como unos 2 puntos. Es como, acuérdate del día de reposo, 2 puntos. Y le dedica 4 versículos la ley de Moisés al día de reposo. El más extenso. Parece que hay un problema. Parece que es más fácil que nosotros entendamos el no matarás que el reposarás. ¿Cómo hacerlo? Para entrar en el reposo es necesario haber trabajado. Los simples ven el día de reposo y dicen, este grupo de personas lo que son un grupo de perezosos que no quieren trabajar. Antes del imperativo de reposar, hay el imperativo de trabajar. 6 días trabajará, dice él. Y eso es tan normativo para el pueblo del Señor como normativo de guardar un día de reposo. Y el que no trabaja no reposa. Hay una diferencia entre ocio y reposo. El ocio es dejar perder el tiempo. El ocio es estar ahí sentado. El ocio es no hacer nada productivo. ¿Qué es reposo? Reposo es una pausa posterior al trabajo. Y quien no trabaja no reposa. Esa sensación de delay que te queda haber completado tu obra en 6 días y decir, se cerró un ciclo, ahora estoy disponible, descanso, me deleito, me recreo, adoro a mi Dios y me preparo para el siguiente, solamente lo logra quien trabajó. Hablo con sensibilidad. Aquellos que hemos estado desempleados, recuerden la sensación de dejar pasar una semana y otra semana mirando el techo y un abanico moverse. Y esa sensación de que pasó una semana y pasó otra semana y que no trabajaste 6 días. El trabajo se muestra como si fuera una maldición. No es una maldición, es una bendición. Para reposar hay que trabajar. Un sentido de utilidad, un sentido de mayordomía de la creación, un sentido de propósito. Contrario a la creencia popular, quienes santifican el día de reposo tienden a ser más productivos. Es lo inverso. Hay gente que piensa que si guardo el día de reposo, entonces me voy a ir a la ruina. Yo creo que te está yendo a la ruina por no guardar el día de reposo. Hay un tipo de rico, hermano, que es rico de pobreza, rico de migajas. Ha habido otra persona que se volvió rico por pasar hambre, que nunca comió, nunca se vistió, nunca gastó en nada y así se volvió rico. Ese es un rico muy pobre. Y hay otros que se han vuelto ricos
al dejar de descansar. Oye, ¿qué criterio de lo que es riqueza? Una persona que es rico y no ha podido esparcirse, no ha podido adorar a su Dios, no ha podido recrearse. Eso es riqueza. Es un rico de pobreza, aunque parece un contrasentido. No, querido, el camino a la prosperidad no es trabajar todos los días de la semana. El camino a la prosperidad es poner al Señor en primer lugar y vivir de frente a su voluntad. Y para vivir de frente a la voluntad del Señor, tenemos que ser diligentes en acordarnos del día de reposo, trabajando 6 días y reposando 1. En los países con temporadas más drásticas, las personas tienden a tener más conciencia de lo que son los ciclos. Uno de los problemas que tenemos en el Caribe es que para acá siempre es lo mismo. Llega el verano, el invierno y el otoño. Y tú, estamos en verano. En los países donde hay climas más drásticos, las personas se vuelven más previsoras, tienen más cultura del ahorro, de la previsión, porque entienden que hay que prepararse para el día de mañana. Y en las familias donde se honra el día de reposo, las personas tienden a ser un poco más organizadas. Entienden que no se pueden trabajar todos los días, que hay que hacer su trabajo en 6 y descansar el día 7. Recuerda, primero un imperativo, trabajarás 6 días, y después el imperativo, descansarás. No es descansar para siempre. Aquí vuelvo, hermano, ese no es el tema, pero no termina como digregando. Yo me dediqué a estudiar sobre el retiro. Me di cuenta que eso no está de nada. Está sobrevaluado. Diga eso pensar de trabajar intensamente hasta la vida, para cuando tú llegues ya a los 70 años, ya estoy retirado y mostrar eso como un valor, eso no es un valor alguno. El ser humano fue hecho para la productividad, el ser humano fue hecho para ser mayordomía de la creación. Un castigo a un ser humano que tiene 50 años es decirle, tú estás retirado y ya no va a hacer cosas productivas con tu vida. La lógica en esta creación son ciclos recurrentes de trabajo y descanso, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero esto de pensar que vas a trabajar intensamente todos los días durante 60 años para quedarte con las migajas, ni es bíblico, ni tiene sentido. La gracia está en el reposo. La gracia está en el reposo. Ahí está la bendición de Dios y el día que Dios santificó. Y cuando tú lo haces, tú sientes que tu vida está en un ciclo productivo que glorifica al Señor y haces mejor mayordomía de la creación. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Espérense aquí. O sea que en Deuteronomio están vinculando la falta de reposo con esclavitud. Te está mostrando que si tú no puedes guardar ni siquiera el día de reposo, tú no eres libre, tú eres esclavo. ¿Cuántos son los esclavos contemporáneos? Tú dices, no, yo soy un hombre libre porque tengo 4 trabajos, ¿de verdad? No, yo soy sofisticado porque mira, yo no me detengo, siempre tengo trabajo y eso es libertad. Una historia popular que no sé dónde viene, traté de investigar dónde nació, no supe. Pero describe la historia de un hombre, a veces se menciona de un país, otro de un país, pero era un hombre quizás de California, retirado, rico, que en su retiro entonces visitó una isla del Caribe y se encontró con un pescador. Y el pescador venía saliendo de traer sus peces. Y él le dijo, amigo, ¿a qué horario usted trabaja? Y él le dijo, no, yo me levanto más o menos como a las 7. Desayuno con mis hijos, llevo mi familia, estoy con ellos, después salgo a pescar, pesco los peces necesarios para nosotros comer y subsistir. Y ya más o menos como a las 11 yo estoy regresando. Y el hombre le dijo, ¿y usted no ha pensado salir también en la tarde? Y él le pregunta, ¿para qué? Entonces el drama del cuento que él siempre pregunta un ¿para qué? Y él dice, bueno, porque si usted saliera en la tarde, usted tendría doble cantidad de peces que los peces que usted tiene. Y el hombre le dice, ¿para qué? Porque si usted tuviera el doble de peces, entonces usted podría comprar más barcos y teniendo hombres que trabajen para usted. ¿Y para qué? Porque si usted tiene 3 barcos, 4, podría tener su propia pescadería. Y el hombre vuelve y le dice, ¿pero para qué? Para que trabaje durante 40 años, luego se retire y pueda venir a una isla del Caribe a desayunar en la mañana con su esposa, salir y buscar unos cuantos peces y estar en su casa. Pero eso es lo que yo tengo.
Mano, la riqueza no está en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu avaricia. Y si la manera en que tú te vas a hacer rico es violando el día de reposo, tú no te estás haciendo rico, te estás haciendo pobre. Recuerda, hermano, que no he venido aquí a hacer en ti un sentimiento culposo. Lo que he venido a ti es a promover que hay una mejor manera de vivir y que la mejor manera de vivir es haciéndolo a la manera de Dios. Y para hacerlo a la manera de Dios es un ciclo recurrente de trabajo y reposo. Para entrar en el día de reposo, hay que hacerlo a la manera del Señor. ¿Qué se hace? Cultiva la alegría de celebrar el final de una jornada. Alegría, una alegría sincera. Sal de estos clichés populares que te enseñan que este trabajo, que esto es lo mismo. No, hermano, agradece tener un trabajo y agradece poner el trabajo en pausa. Mira, yo he luchado con eso durante muchos años porque yo he tenido trabajos que no se ponen en pausa. A veces yo bromeo con Caro y yo quisiera tener un trabajo que sea de mover cajas. Y que a mí me digan por día que tú vas a mover tus 50 cajas para yo saber que moví mis 60 y sentí que estoy bien. Pero el tipo de trabajo que yo hago es un trabajo intelectual que no hay manera de tú ponerlo en pausa. Tú tú sientes siempre que estás trabajando. Pero hay que entrar en el reposo. De manera dramática, hermano, algo que yo he hecho es que yo quiero saber cuándo comienza mi jornada. Y como comienzo hoy vistiéndome para trabajar. Y ya yo he hecho el código de que yo me voy a quitar una pijama, me voy a duchar, me voy a vestir. Aunque trabaje en la oficina de la casa, voy a hacer una jornada laboral. Y trato intencionalmente de hacer una jornada laboral de 4 horas. Y yo estoy persuadido que en 4 horas una persona si trabaja, la gente miente de eso. Dice que no, yo trabajo 16 horas diarias, nadie trabaja 8. Usted está contratado de 8 a 5, pero nadie trabaja de 8 a 5. Miren, yo he sido empleado, autoempleado, freelance, dueño de negocio, pequeño inversionista, si cabe, y yo estoy persuadido de que nadie trabaja 8 horas. La gente trabaja 3, baraja 2, lee los correos, mira a ver la noticia, habla un poco, va al bebedero, bebe agua, vuelve para atrás, se desespera un poco, trabaja un chin, dice, voy, ya está dando la hora, vámonos a comer, va y come. Casi nadie usa una hora por almorzar. Después reposa, aunque sea en la silla. Se sienta ahí. Yo estoy persuadido de que si alguien trabaja por día 4 horas, hermano, eso está más que bien. Ahora, yo quiero saber que terminó la jornada. Y llega un momento de la semana donde yo necesito bajar el break. Quiere decir, ya, yo no quiero unir una semana con otra porque tengo mala conciencia. Y yo he sabido, hermano, porque es que la gente no reposa. Y anoté razones. La gente no reposa porque le gusta su trabajo. Paradójicamente, las personas más cansadas de esta tierra son gente que tienen interés en su negocio, en su carrera. Son personas que nunca descansan. ¿Saben por qué no descansan? Porque les gusta lo que hace. No vengo a acusar a nadie, hermano. Yo soy un privilegiado. Casi todos los trabajos que yo tengo son trabajos que encuentro deleite en hacer. Yo encuentro amplio deleite en pastorear una iglesia, amplio deleite encuentro en los negocios de consultoría, amplio deleite encuentro en escribir líneas de código, todo me da mucha satisfacción. A un punto tal que si me llevo de mi satisfacción, deshonro a Dios. La gente piensa que el que trabaja mucho por necesidad. Hay gente que trabaja mucho y no es por necesidad. Es porque tiene un deleite incorrecto. Yo quiero encontrar más deleite en Dios que en el software. Yo quiero encontrar más deleite en Dios que en el trabajo pastoral. Yo quiero encontrar más deleite en Dios que en cualquier otra actividad de esta tierra. Es un deleite contra el otro. Y el deleite en Dios es superior. ¿Por qué la gente no descansa? Porque tiene deleite en su trabajo. ¿Por qué la gente no descansa? Otra razón, la gente no descansa porque la ambición le termina mostrando la idea de que si trabaja 1 hora más, entonces lo va a lograr. ¿Cuándo lo va a lograr? ¿Han visto esta dinámica? Donde tú dices, mira, eso le falta con 4 horas más que yo le dedique. Dedícale 4 meses más y siempre va a faltar. Hay una dinámica en esta creación donde las cosas nunca están completas. Se viva la luz de Eclesiastés, que lo que una vez se hizo, hay que volver a hacerlo. Ningún trabajo en esta tierra se completa. Por diseño y definición es así. Las cosas en esta tierra nunca están terminadas. Y cuando tú sientes que la terminaste, ya hay que hacerla de nuevo. De forma tal que el que esté esperando terminar para descansar, nunca descansa. ¿Por qué tú no descansas? Porque realmente tú entiendes que tu trabajo y tu esfuerzo es lo que te lo va a producir, no tu Dios que está en el cielo. El maná nos enseñó de que sin sembrar se come. Yo le pongo la gracia, hermano. Yo me predico esto a mí mismo. Sí, porque a veces uno predica estas cosas con tanta confianza que parece como un estándar. Hermano, yo quiero vivir a la luz de esas convicciones. Pero yo sé que el maná nadie lo sembró, ni lo cosechó, ni lo cocinó. Eso caía y usted comía. Y cuando yo miro para atrás, yo digo, el Señor está teniendo cuidado sobre mí.
Y si yo no me he muerto de hambre, no ha sido por mi diligencia, no ha sido por mi genialidad, no ha sido porque tenga jornadas laborales de 12 o 16 horas, 10 o 10 días a la semana, no, ha sido porque el Señor tiene cuidado de mí. Y para entrar en reposo, tú necesitas entender que si el Señor cuida de las aves, cuidará también de ti. Amén. Y el que no entiende eso, trabaja mucho. Dele para adelante. ¿Sabes por qué tú no reposas? Porque se ha creado la caricatura popular de que las personas interesantes trabajan mucho. Ay, una persona, yo recuerdo el mundo de la empresa, esa caricatura de la joven profesional exitosa que siempre anda con 2 agendas, moviéndose de un lado al otro, y siempre muy ocupada, y anda por aquí y por allá, y mirando el reloj. Sí, no, tengo otra reunión, y ahora me están esperando, y el siguiente departamento, y ahora una junta por el cliente, y ahora una videoconferencia, y después lo otro, y alguien que me busque a los niños. Es un personaje. Es verdad que hay gente que termina en un tipo de esclavitud moderna que terminan viviendo así. Pero mucha de la gente que vive así no necesita vivir así. Ellos quieren decir que están viviendo así, que tienen que tener 5 agendas, 4 asistentes. Yo hablaba con eso, con gente que tienen algo de patrimonio. Y eso es mentira, que hay que tener de que 4 asistentes. De que tengo una vida tan compleja, tan sofisticada, que yo necesito 4 personas que ordenen toda mi vida. No, lo que pasa es que ese aparataje de productividad es una caricatura que te muestra que ser así es sofisticado. Yo creo que la mayor sofisticación es bajar el breaker y decir, vamos a reposar. Yo creo que la mayor sofisticación, la gente dice, no, mira, tengo un negocio propio. ¿Para qué? Yo me río de eso, hermano. La gente quiere que poner el negocio propio para poder estar en mi casa y tener tiempo libre. ¿De verdad? Le meten un emprendurismo a la gente para descansar. Para trabajar más y no descansar nunca. Hay que romper con esa cultura de que estar siempre en un ajetreo es sofisticación, es pobreza según la palabra del Señor. Y para eso fue que el Señor te rescató de Egipto, lo que te está diciendo. Yo no le saqué a ustedes de Egipto, de la esclavitud física, para traerle ahora a una esclavitud contemporánea, que es la esclavitud del trabajo. Yo quiero que mi pueblo viva en libertad. Y un reclamo de libertad es poder hacer una pausa un día a la semana. De forma tal que si usted en este momento no puede hacer una pausa, siéntase un esclavo. Yo como si usted no puede llegar a fin de mes. Usted no puede cubrir ni siquiera su alimentación, le están pidiendo la casa, lo están echando, usted se debe sentir como un poco avergonzado. Si usted necesita trabajar con tanta intensidad durante tantos días, siéntase que usted es un esclavo contemporáneo, sienta que usted está perdiendo su existencia, siéntase que lo que está haciendo no glorifica a Dios. El hombre sin Dios exagera la laboriosidad. Un creyente ve el trabajo con prudencia. Yo me he salido de ese personaje, hermano, porque yo mismo lo difundía eso, de que siempre estoy muy ocupado. Eso es mentira. Durante la semana yo veo mucha televisión, veo el Netflix, leo muchos libros de forma recreativa. ¿Entiendes? No di que leer porque estoy estudiando, sino de gusto, lo leo porque me gusta leer los libros, ojeo muchas cosas, hablo con mi esposa, juego con mis niños. Y eso es una caricatura, de que no, siempre estoy cansado, ajetreado, corriendo. De hecho, hermano, el Señor me ha dado la bendición, pues no todo el mundo la tiene, que yo podría estar tomando días de reposo. ¿Me sigue? Y cuando no lo tomo es porque no me organicé bien para tomarlo, pero ese vivir en esa caricatura, como de que siempre hay que estar en modo turbo para llegar a la jornada, eso no es un plus. Quitémosle a eso, que eso no hay que hacerlo. 6 días trabajará como mínimo. Y el 7º, interesante, dice, harás toda tu obra. Interesante, Moisés no está pensando de que no, entréguense a la vagancia, harás toda tu obra. ¿Sabes por qué tú no reposas? Porque no has hecho toda tu obra. A mí me gusta por semana anotar cuáles son las cosas que hay que hacer. Y cuando esas cosas están hechas, yo digo, ok, está hecha. Ahora vamos. ¿A qué? A deleitarnos. Esta semana, hermano, yo diferentes cosas. Compartí con mi familia natural, con la familia extendida. Tuvimos una bullita payula y todas esas cosas. Yo digo, ¿eso es libertad? No, que yo tengo que estar corriendo. Ese correr, hermano, he salido de ese personaje. Y si tengo compromiso, tampoco tengo que estarlo cantaleteando. ¿Me siguen en eso? Hablo con Randy, que me ha estado ayudando aquí en unas cuantas cosas en la iglesia. Yo le digo, mira, esto también la gente vive en ese personaje, como que el pastor es una persona que siempre está como al borde del precipicio. Como que están ocupados siempre y que el ministerio pastoral está demandante. Eso no es verdad. Yo estoy a veces reuniones con pastores, yo le digo, dejen esa caricatura, que eso no es verdad. Eso dice que no, que el pastor tiene que estar disponible 24 horas, que te pueden llamar a las 12 del día. Yo tengo ya 15 años en el ministerio pastoral. Me han llamado a veces, hermano, a 2 horas, pero eso no es todos los días. Eso no es verdad, y que siempre hay un corredero de última hora.
y en casi ninguna industria, ¿me sigue? Casi ninguna industria tiene esa exigencia. Y si usted está ahí, busca otra industria y glorifica al Señor. Es evidente que el Señor aquí está cuidando. Eventualmente el mandamiento fue dañado, pero yo no quiero quitar la atención de que aquí dice, no hagas en él obra alguna. ¿Me siguen? Los judíos en tiempo de Jesús habían hecho de esto un despropósito y habían abusado del mandamiento, pero ellos no estaban completamente desencaminados. Dice aquí, no harás en ese día obra alguna. Mano, si usted puede vivir a la luz de eso, usted es rico, usted había pensado. Porque quizás usted no tenga dinero de sobra, pero una persona que pueda reservar por lo menos un día de la semana para glorificar a Dios, reposar y deleitarse en la creación, es rico. ¿Qué pasó en tiempo de Jesús? Miren, los judíos tomaron esto y comenzaron a vivir una mente poco espiritual y a tener una actitud instrumental a la ley. ¿Y qué decían ellos? De forma legalista decían cosas tan parecidas como que se podían hacer nudos, siempre y cuando se puedan desatar con una sola mano. ¿Qué tiene que ver lo nudo? En vez de tener un sentido espiritual y de celebración, comenzaron a buscar diferentes periquitos de cómo cumplir el día de reposo. Decían ellos, se considerará una violación escribir 2 letras o más, con la mano derecha o con la mano izquierda. Porque esa es la mente judía. La mente judía, usted le decía, se prohíbe con la mano izquierda y le escribía con la derecha. O con la izquierda y lo cambiaban. Decían ellos en tiempo de Jesús, se prohíbe escupir en tierra, pues se considera que es una forma de arado. Por la alteración que esa sustancia podía producir en el suelo. Esa era la mente judía. En vez de entender que Dios me ama, que tiene cuidado para mí, que estableció un día de reposo, que esto es un asunto hermoso, comenzaron a tener actitudes instrumentales. Las mujeres evitaban mirarse al espejo porque quizás se encontraban una cana y si se la desprendían, habían violado el día de reposo. Calzado que no sea muy pesado, porque si el calzado era muy pesado, entonces traía una carga adicional y era una forma de trabajo. O sea, había un incendio doméstico que no se mitigara. Esa ridiculez quieren vivir la gente todavía al día de hoy. No, porque ayer yo fui a la iglesia. No, porque yo lo estoy haciendo tal día. Hermano, no es un asunto instrumental, es dónde está tu corazón. Realmente tú quieres descansar, lo que te preguntaría. No es si va a escupir o no va a escupir. No es si te va a quitar la cana o te la va a dejar. La pregunta es, hermano, ¿tú sinceramente quieres o no quieres descansar? El énfasis está en dejar de trabajar. Dice, más adelante, en el 23:12, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, para descanse el buey. Y al mismo tiempo dice, más hacia adelante, el Señor en los evangelios, que también se puede hacer misericordia, que no es una ocasión para nosotros vivir como limitándonos innecesariamente, es poner al Señor en el centro. Lo que te quiero mostrar es que si tú sacas a Dios de la ecuación, aunque tú puedas dejar de escupir en el suelo, tú nunca vas a guardar el día de reposo. Es un asunto de deleitarte, es un asunto de colocar al Señor en el centro. He estado mostrando qué es y cómo hacerlo. Trabajando y descansando. Después, ¿por qué hacerlo? Esta razón de por qué hacerlo solamente lo entiende una gente que ame a Dios. Porque el por qué que hay aquí, yo digo, Moisés, pero tú puedes darles razones prácticas, porque si ustedes trabajan todos los días, entonces van a estar muy cansados, no van a tener mucha paz en sus relaciones, van a tener conflictos matrimoniales, problemas en la crianza, se van a enfermar, van a vivir poco. Las razones no son médicas, ni razones de conveniencia. Escuchen las razones que dio. Dice él, en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día 7º. ¿Usted ha pensado que él no necesitaba reposar? Dios no se cansa. Él es omnipotente. ¿Usted ha pensado que él habita la eternidad? Que en el ciclo de Dios no hay semana de 7 días, ni día de 365, que él habita la eternidad, que el tiempo y el espacio, él está por encima del tiempo y el espacio. Él entró en el tiempo y el espacio, diseñó el tiempo y el espacio y puso un ciclo. Alguien dirá,
La semana de 7 días es una arbitrariedad, dirá alguien. Fue establecida por Dios. Los franceses les molestaba eso, el sentido religioso que tenía la semana de 7 días, e intentaron hacer una semana de 10 días. No duró mucho. Póngase a pensar, hermano, ¿qué hace que la semana tenga 7 días? ¿Por qué la semana tiene 7 días? ¿Dónde está lo que lo determina? Dios lo estableció. Si tú sacas a Dios de la ecuación, una semana de 7 días es un asunto arbitrario. ¿Y por qué los hombres hemos entendido que trabajar 7 días es algo bien? Porque Dios lo estableció y lo que Dios hace tiene sentido. Y hemos intentado diferentes cosas, que allá, que acá. La semana de 7 días no es una arbitrariedad. Es el diseño de Dios para la mayordomía de la creación. ¿Por qué hacerlo? Primera razón. Porque el Señor de la creación, el que es soberano, lo estableció, y la manera que lo estableció fue dándome un ejemplo. Y si yo veo que Dios, que es todopoderoso, Él descansó, yo digo, ¿y quién es Rafael Pérez? ¿Usted ha pensado que cuando usted no descansa está diciendo que es todopoderoso? Yo soy más fuerte que Dios. Escuchaba con tristeza a un pastor muy querido para mí, que él decía que él siente que no necesita descansar mucho, que él con 4 horas puede. Y yo digo, pero no es que yo pueda o no pueda, es que Dios me mandó a descansar. No es un asunto arbitrario el diseño de Dios para su creación. Descansar un día a la semana no es porque tú lo necesites, porque piensas que lo necesites, es porque Dios lo estableció. La razón que se nos da aquí es porque el Señor lo estableció, y lo estableció por medio del ejemplo. Ese tipo de normas son muy duras. Cuando el Señor no solamente te dice, haz esto, sino que Él que no necesitaba hacerlo, lo hace. Es lo mismo que pasa con el bautismo. A mí siempre me ha llamado la atención que Cristo fue bautizado. Y digo yo, pero Él se bautizó, ¿y cómo va a decir tú que tú no necesitas ser bautizado? Si Dios en su creación reposó y Él no necesitaba reposar, ¿quién eres tú? Un superhombre. Tú estás por encima de Él. Es un asunto de diseño, es un asunto de norma. Dios lo estableció y lo estableció con el ejemplo, no solamente con palabras. Él reposó. Después dijo Él, estoy en el 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por favor, hermano, cada vez que usted no pueda, y pongo entre comillas, reposar, entienda que usted está diciendo que usted está por encima de aquel que hizo la creación y reposó. Es duro, hermano, uno gritarle al cielo así. Recuerda, hermano, que el asunto no es sentir culposo, que introducirte al día de reposo. Es animarte. Primera razón, el Señor lo estableció a través del ejemplo. La forma más fuerte que alguien puede establecer algo, con su ejemplo, Él reposando. Yo me pongo a pensar, eso a mí me rompió la cabeza en la semana. Digo, wow, pero Él habita la eternidad, Él habita por encima del tiempo y el espacio. ¿Y cómo reposó? ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo? Entró en el tiempo, entró en el espacio. ¿Cómo Dios logra reposar, hermano? Él que es todopoderoso, omnipresente, que habita la eternidad, Él mismo reposó. Segunda razón. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Oh, ahí hay algo. Me estoy perdiendo de algo. Ahí hay bendición. Cada vez que usted viole, por decirlo, hablo con cuidado, hermano, porque no es un asunto legal para nosotros, es un asunto de principio, de corazón, de beneficio. Cada vez que usted viole, entre comillas, el día de reposo, sienta que se está perdiendo de algo. Aquí hay bendición para mí y no lo obtuve. Y si usted está guardando el día de reposo y no está teniendo bendición, piensa que se está perdiendo de algo, porque ahí hay bendición. Dice que bendijo el Señor el día de reposo. O sea, que uno debería esperar este día como el día de la bendición. El día de que el Señor puede de manera extraordinaria hacer algo. Después, otra razón. Primera razón, el Señor reposó, te dio ejemplo. Segunda razón, Él bendijo este día, aquí hay algo para mí bueno. Tercera razón, y lo santificó. Esa palabra la repite varias veces, santificó, santificó, santificó. Están diciendo, esto no es algo que si pueden, lo santificó, es de Él, no es tuyo. Doy las últimas aplicaciones. Que Dios lo estableciera no es un argumento menor, eso es autoritativo para nosotros. Hay cosas que yo no he entendido del todo porque el Señor lo estableció, pero yo la hago y cosecho el beneficio. Y a veces cuando me dedico a indagar en el asunto, me doy cuenta de las bendiciones que hay. Yo entendí posteriormente las bendiciones que había en dedicar un día de la semana para adorar al Señor y recrearnos
y ahora he entendido los beneficios físicos, sociales en la creación que eso tiene. Cuando usted no entienda la ley de Dios, obedezca, que va a tener un beneficio y el Señor quizá eventualmente le conceda entender. Hay gran bendición en comenzar la semana poniendo a Dios en primer lugar. Y eso la familia lo siente. Hablo en este momento a los hombres que están presentes. Usted tiene que conducir los destinos de una casa. Yo creo que es más fácil que el Señor nos dé gracia para conducir los destinos de una casa cuando comenzamos con la familia, colocando al Dios que nos dio una familia y una casa en primer lugar. Es un asunto hermoso. Yo voy para la casa del Señor con mi familia porque voy para allá. Hablo en este momento a las madres que están criando. El problema que hay de indisciplina en el corazón del muchacho. Dígale que no solamente que vamos para la iglesia, sino que vamos a poner a Dios en el primer lugar. Y si ese muchacho pone a Dios en el primer lugar, quizá usted tenga el segundo. Pero es colocar a Dios en primer lugar. Para disciplinar es necesario estar descansado. Vencer con la ayuda del Señor cualquier pecado es más fácil cuando estás reposado. Hermano, hay pecados que están atados a la falta de descanso. No es que yo sea en esto, hermano, como un experto, pero yo tengo que ver por semana cantidad de casos de consejería pastoral. Y hay casos, hermano, donde, mire, eso va como atado de la mano. Promiscuidad, adulterio, fornicación, eso casi siempre está como atado a la falta de descanso. ¿En qué momento es que un hombre es más débil? En el momento que está más cansado. Hay cosas que usted, con buen juicio, habiendo colocado al Señor consistentemente en primer lugar, usted no toleraría en su vida. Pero cuando está cansado, se lo permite. El reposo es un lubricante para las relaciones. El trato padre-hijo, el trato entre esposos, el trato en tu trabajo, el trato en la sociedad es más llevadero cuando tú estás descansado. Eso no es casi un estudio, hermano, uno se da cuenta. Hay días que tú sales a la calle, que tú sientes que tú estás como, bueno, acá, pero la cosa más mínima es que no estás descansando. Tener implementada buenas prácticas de reposo es conducente a muchas otras cosas buenas que el Señor puede traer a tu vida, como son la recreación, el disfrute con lo que Dios ya nos ha concedido, el bienestar en el matrimonio, en la crianza y hasta el servicio en la iglesia local. Gran parte de los problemas para servir al Señor junto en la iglesia están porque la gente no ha descansado. ¿Por qué hay conflictos en los ministerios? Porque alguien no descansó, eso casi siempre. Usted busca un conflicto entre hermanos. Casi siempre usted te encuentra que hay uno de los dos o ninguno de los dos que no descansó. Quien no tiene reposo, no tiene nada. Pues aún lo tuviera todo, no tendría la capacidad de apreciarlo. Dice Eclesiastés 10:15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Está describiendo un hombre que está sembrando en el campo y él no encuentra el camino. Que le leo de nuevo el versículo. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Mano, deje de trabajar y entre en el descanso del Señor. Que el Señor le conceda ver esto con una actitud positiva, con una actitud de recreación, de deleite y de gran bendición. Para los cristianos, hermano, después de la resurrección de Cristo, los primeros creyentes entendieron valioso y simbólico comenzar a reposar el primer día de la semana y le llamaban a ese día el día